buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la mirada puesta en la Cámara de Diputados. Y hoy la información del día es, bueno, finalmente se hicieron los anuncios económicos, eso que tiene que ver con, se llama específicamente es Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos y ya es conocido mejor por el nombre de los dólares del colchón, el plan que le apunta a los dólares del colchón. Bueno, se realizó en el marco de una conferencia de prensa bastante extensa. Vamos a ir desgranando después durante el programa los detalles de estas medidas que tienen, por supuesto, su correlato legislativo. Ya se está hablando de la próxima sesión. Ayer habíamos anticipado que probablemente no se realizara la próxima semana, sino que se tuviera una postergación. También vamos a hablar de eso y, por supuesto, de los ecos de todo lo que dejó la sesión en minoría de ayer, el fracaso de la oposición en impulsar una sesión por moratoria previsional y otros temas. Vamos a hablar también de eso. De todo eso vamos a hablar después de estos títulos. Modificaciones al régimen previsional. Por falta de quórum no se llevó a cabo la sesión pedida por la oposición. Medidas económicas, como decíamos, se anunciaron hoy los nuevos esquemas económicos para flexibilización del dólar. El gobierno avala un frente electoral con el PRO. Sería en las elecciones para legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires. Después vamos a darle más detalle de esta iniciativa, este acuerdo alcanzado. Y bueno, esos son los títulos que dominan esta jornada y les presento a quien me acompaña, Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente una agenda para día jueves que se va cargando, ¿no? De temas, de lo que tiene que ver con lo electoral, lo mencionabas vos recién, de la sesión o de lo que dejó la sesión fallida de ayer, que no pudo la oposición reunir quórum, en donde había muchos temas y en donde se volvió a verificar, si se quiere, una Casa Rosada que mantiene un vínculo sólido con los gobernadores. Y como decías recién, hace minutos, hace un par de horas en realidad, hubo una conferencia de prensa extensa que vino demorada, estaba prevista para las 11 de la mañana, no arrancó antes de las 11:30, en la Casa Rosada, con la presencia de Luis Caputo, del ministro de Economía, con funcionarios también de su área, con Bausili, que es el titular del BCRA, y con Juan Paso, que es el titular de ARCA, explicando lo que es un nuevo régimen. El gobierno lo llama nuevo régimen, se resiste a llamarlo blanqueo, pero bueno, tiene que ver con que los argentinos utilicemos los dólares que tenemos resguardados en algún lugar y que no lo tenemos declarado. Así es, y bueno, justamente ayer tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales el inicio del debate de un tema que es bienvenido por todos. Obviamente tuvo algunos reparos en cuanto a que, bueno, si el disparador del tema, que era un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que tiene que ver con una reglamentación de el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. Bueno, justamente el tema comenzó a ser debatido ayer. Ayer era el día en el que se iba a tratar de llevar, si hubiera habido sesión, se iba a tratar de tratar el tema y designar a por lo menos 2 representantes de la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente eso no sucedió, pero durante la mañana, a lo largo de más de 1 hora, se discutieron detalles de la iniciativa impulsada por el oficialismo y, bueno, cada sector expuso sus propuestas, su parecer sobre el tema. En general fue bienvenido el debate, más allá de que después lo que se fuera a decidir respecto del tratamiento del tema en el recinto. Veamos, una de las expositoras durante esa reunión fue Margarita Stolbizer, quien esto decía.
Primera cuestión, por supuesto, para acordar, para coincidir con la presentación que usted hace del tema, en el sentido de la importancia que tiene discutir de manera integral la reglamentación de la Constitución en cuanto a la creación y el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. Lo que ocurre es que esto no se hace así, no se hace de esta manera. Entiendo que la propuesta del presidente irá en el sentido de que la comisión empiece a dar una discusión seria, consultando a todas las personas que hay que consultar, para terminar teniendo, obviamente, una modificación o una ley que realmente satisfaga y complete lo que en realidad no existe o lo que no está bien. Adelanto desde ya que no vamos a estar de acuerdo con despedazar el proyecto, que me parece que ha sido un buen aporte que hace el presidente Menem o el bloque oficialista para la discusión, pero lo tomo como eso, como un buen aporte para la discusión. De ninguna manera aceptaríamos que se despedazara esto para ver cómo resolvemos las cuestiones de la designación de los miembros. Quiero decir además que vuelve a notarse la discrecionalidad total en la asignación de las comisiones con competencia para tratar los proyectos. El proyecto que presenta el oficialismo tiene como único giro la Comisión de Asuntos Constitucionales. Rarísimo. Plantea aumentar los miembros de la auditoría. Tiene un capítulo específico que habla sobre el control del presupuesto, por ejemplo, y no va a la Comisión de Presupuesto. Al contrario, todos los proyectos que se están presentando en la Cámara en los últimos tiempos, todos van a la Comisión de Presupuesto, aún los que nada tengan que ver. Podría dar cantidades de ejemplos. Van a presupuesto, ¿por qué? Porque en presupuesto se planchan los proyectos. Entonces la discrecionalidad viene acompañada, por supuesto, con una intencionalidad dirigida a que ninguna cosa pase que no le gusta o satisfaga al oficialismo. Encontré un proyecto que presenté, por el que trabajé bastante junto con el diputado Pinedo en el 2010, de una reforma integral de la auditoría. Lamentablemente cayó, pero cuando lo releo incluye la pluralidad federal y de género en aquel proyecto del 2010. Por lo tanto, me parece que es una discusión también imprescindible. Insisto, podemos tener un plan de trabajo, empezar como todo esto, pero esto no debería ser un obstáculo para que se avanzara con las cosas que tenemos que cumplir en la sesión del día de hoy. Y la escuchábamos a la diputada Margarita Stolbizer, que decía, bueno, que era un buen aporte justamente el proyecto del que ahora vamos a hablar, el proyecto presentado por Martín Menem, pero bueno, que se ponen a consideración también una serie de iniciativas, todas las que tienen estado parlamentario, eso decía la convocatoria, o sea, teniendo a la vista todos los proyectos que hay, más allá de la propuesta de Martín Menem. Pero una de las cuestiones que hacía referencia a la diputada Stolbizer era el hecho de que bueno, este proyecto no tenía giro a la Comisión de Presupuestos, sino solamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, el proyecto de Menem. Los otros proyectos sí tienen giro a un montón de comisiones. Y ese fue el argumento que después utilizó el presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, cuando dijo, bueno, ¿por qué se hablaba absolutamente del último presentado, el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, y no necesariamente de los otros que son anteriores y que tienen estado parlamentario? Bueno, porque tienen giros a otras comisiones también. Entonces, bueno, si se lo recogía había que armar un plenario, entonces se tomaba como eje este primer proyecto y después se van a incorporar las otras cuestiones. También decía la diputada Stolbizer que, bueno, que no sea cosa que a partir de las muchas modificaciones que nos va a contar después Pablo, que hay con relación a lo que está vigente, bueno, no se despedace lo que hay actualmente. Pero bueno, esas eran algunas de las consideraciones que hubo durante la exposición de ayer, que fue de lo más interesante. Y otra de las que habló durante esa reunión fue, por parte de Unión por la Patria, Vanessa Siley, que esto decía. Bueno, para nosotros hay una primera cosa que remarcar. Esta convocatoria salió el mismo día que se estableció la ampliación de la sesión que tenemos en unas horas, donde está en el temario, en el punto 3, la designación de los auditores. Entonces, y
y está puesta la discusión sobre la designación de los auditores porque venció incluso los representantes del Senado, los auditores que representan al Senado. Es decir, hoy la Auditoría General de la Nación, este órgano constitucional, que depende de nosotros, del Poder Legislativo, de la Comisión Revisora de Cuentas, pero depende de nosotros, diputados y diputadas en general, porque tenemos la obligación de designar a este colegio de auditores, al cuerpo de auditores. Entonces, si la discusión se quiere dar para hacer una ley orgánica que abarque los aspectos que se mencionaron, no hay problema, pero la urgencia hoy es la designación de los auditores faltantes, porque es un organismo de la Constitución que depende de esta casa y que está prácticamente con un solo miembro, su presidente. Hoy solo con su presidente. Así que para nosotros esta discusión no puede ser y venir a estar destinada a obturar la obligación de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación de designar a los 3 miembros como indica la ley, y hoy tenemos una sesión donde tenemos que avanzar en eso. Todo lo demás se puede ir charlando a futuro, en asesores, no hay problema. De hecho, nuestro bloque en el Senado también tiene un proyecto, pero hoy lo importante y lo sustancial es la designación y la integración de la Auditoría General de la Nación. Por suerte tenemos una sesión donde esperemos que se avance en ese sentido. Ahí la escuchábamos a la diputada Vanessa Siley hablando justamente también durante la reunión y remarcando lo que decíamos. Ellos proponían, bueno, está bien, discutamos de una nueva reglamentación de la conformación de la AGN, pero bueno, no olvidemos que hoy, y hoy por ayer, si hubiera habido sesión, el punto 3 era justamente tratar de votar la designación de por lo menos 2 auditores. La idea era impulsar a Forlón por parte, Juan Forlón por parte del kirchnerismo y Emilio Monzó, pero no quiero spoilear, de esos temas nos va a hablar ahora Pablo Varela. Pablo. Sí, vamos a repasar lo que es este proyecto que mencionaban ahí tanto Stolbizer como Vanessa Siley, porque está claro que esta iniciativa que presenta Martín Menem, que es el titular obviamente de la Cámara Baja, lo hace un poco en el contexto en donde un sector bastante grande de la oposición apura la idea de poder designar auditores ante la AGN, la Auditoría General de la Nación, algo que había quedado pendiente del año pasado. ¿Sí? Esa jugada, esa iniciativa política lo iba a dejar al oficialismo en un lugar incómodo porque tenía que un poco dejar afuera. ¿Sí? Había pocas sillas para muchos candidatos, entonces le iba a traer algún problema extra con el PRO. De ahí que Martín Menem presenta este proyecto que se empezó a debatir ayer. Finalmente no hubo sesión, por lo tanto tampoco se discutieron los candidatos, pero ahí lo que vemos es que el auditor general es designado con acuerdo del Senado, ¿sí? Es decir, tiene que estar aprobado como si fuese un juez, ¿sí? Aprobado por la Cámara Alta. Surge una terna de candidatos. Esto es una novedad. Ajá, hasta acá no había una terna de candidatos, hasta acá no había 3 candidatos para presidir el organismo de control. Recordemos que en la actualidad es Juan Manuel Olmos. Exactamente, Juan Manuel Olmos. Es el Olmos, único habitante de la auditoría en este momento. Vos vas ahora a la Auditoría General de la Nación. Y te abre en él. Teoría. Tocas timbre y abre él. Yo no fui, pero en teoría creeríamos que tocas timbre y te abre él, ¿no? Sí, es el único que está. Entrás y te atiende, te ofrecerá un café, me imagino. No sabemos. Te hablará de distintas auditorías y demás. Bueno, fuera de chiste, digamos, surge una terna. Este es el espíritu o es parte del proyecto que presenta Menem. Debe ser propuesto por el presidente del partido político de la oposición con mayor número de legisladores. Esto es interesante. Actualmente, la AGN le corresponde al partido político que tenga, al partido político opositor que tenga mayor número de legisladores entre diputados y senadores. Acá lo que está proponiendo Martín Menem con este proyecto es que el presidente, por ejemplo, pienso, ¿no? Actualmente sería Cristina Kirchner. Sí, claro. Tiene que agarrar y dice, bueno, Juan Manuel Olmos, Gioja, por decir a alguien, y
algún otro así peso pesado del peronismo que tal vez no esté ocupando ningún cargo. Sergio Massa. Y Sergio Massa, está muy bien. Ahí salen los titulares ahora, nos hacen el corte ese. No, por favor, no. No nos hagan eso, no nos saquen de contexto. Les pedimos, por favor, no nos saquen de contexto. Manda eso al Senado y ahí el Senado tiene que votar por sí o por no. Bueno, es un mecanismo que hasta acá no existe. Pero esto es lo que propone Menem y que ayer arrancó a debatirse. Mandato de 4 años y puede ser reelegido por una sola vez. Esto tampoco es así. Sí. Bueno, en realidad tiene que ver con la oposición, por lo menos el titular, ¿no? Mandato de 4 años, puede ser reelegido por una sola vez, puede ser de manera continuada o alterna, es decir, con alternancia. Crea la figura de los auditores auxiliares, ¿sí? Que hasta acá no existen, 2 por el Senado y 4 por diputados. Acá yo creo que lo que busca es un poco darle representatividad a cada cámara. Obviamente los diputados son 257 y los senadores son 72. Pero además se habilitaría a él como presidente de la Cámara a tener una banca más o un auditor auxiliar más para negociar con los bloques con los que tiene que negociar a diario. Aparte porque ahora cosas, ¿no? necesitaría 4 lugares para arreglar y quedar bien con todos. Exactamente, está bien el punto. ¿Qué necesitaría Menem ahora para no tener ningún problema? Y mira, va Triaca, va Viola, va Monzó y va Forlón. Fantástico, listo, no tengo problema. Pero bueno, que también, digamos, en el proyecto tendrían un mandato de 4 años que podrían ser elegidos de vuelta por forma consecutiva, es decir, 8 continuados, o 4, un periodo y 4. A la reelección norteamericana sería, ¿no? Como la reelección presidencial norteamericana. Digamos, Trump no va a poder ser reelecto. Ya tuvo un periodo en el medio con Biden, pero no va a poder ser reelecto. Siento que en la actualidad, ese es un detalle importante, porque en la actualidad son reelectos, y cito un caso, por ejemplo, uno de los auditores por el Senado, por ejemplo, de los que vencieron este año en marzo, era Alejandro Nieva, que era ex senador radical, ex diputado radical. En general, estos lugares suelen ser ocupados por ex legisladores. Fue auditor entre 2009 y 2017, 8 años, y 2017 y 2025. O sea, hizo 2 periodos consecutivos, 16 años. O sea, más que cualquier 16 años. Está hecho un infran. Exactamente. A la medida de infran. Más que un gobernador o que un intendente con reelección indefinida. Y después, otro de los puntos que nos quedaba mencionar, ahí lo estamos viendo en pantalla, en la última placa, es que la remuneración de los auditores auxiliares equivale a lo que reciba un diputado de la Nación. Es decir, la dieta que tenga un diputado es lo mismo que va a recibir uno de los 6 auditores auxiliares que están contemplados en el proyecto que presentó Martín Menem, que comenzó a discutirse. Yo lo veo que le falta, ¿no? Tiene un recorrido muy largo. Y como escuchábamos, digamos, tanto Stolbizer como Assiley, que le decían, bueno, podemos debatir perfectamente este proyecto, no hay ningún inconveniente, pero eso no inhibe para nada lo que nosotros tenemos que votar dentro de un rato, que después, bueno, se terminó cayendo la sesión, pero que en definitiva le estaban diciendo, fantástico, esto lo discutimos, pero mientras tanto votamos lo que está pendiente de ser votado, porque la AGN, vale recordar, está paralizada. Por eso hacíamos el chiste recién con José, de que si vos vas y tocas timbre, te atiende únicamente Juan Manuel Olmos. Se vencieron los mandatos de los senadores en marzo de este año, se habían vencido los de los diputados el año pasado. El Senado tiene pendiente, ¿sí?, la nominación de sus representantes ante la AGN, y termina siendo una silla de poder. Una silla donde vos negociás, donde vos repartís, donde vos contenés a tu propia tropa. Recordemos que en algún momento el oficialismo hasta incluso se había coqueteado con la idea de no tener nadie en la AGN. Claro, sí, aceptado eso. Nadie en la AGN. Se mencionaba, bueno, a Mario Negri, que no lo hemos mencionado, pero que también estaba ahí en la danza de nombres. Bueno, finalmente me parece que el oficialismo se dio cuenta que era importante tener uno, por lo menos para representarlo a la hora de auditarle las cuentas, y porque además, si va por la cuestión de la proporcionalidad, en Senado
el oficialismo está más complicado todavía. Tiene solamente 6 senadores sobre 72. Ahí es muy difícil que ellos reclamen una silla. Acá es la segunda minoría. Digo, acá por la Cámara de Diputados es la segunda minoría, mal que mal. Vos vas y decís, este es mi candidato. Sí. Tiene lógica. Así que ese es un poco el escenario de mucha negociación, de mucha rosca. Y que, bueno, se logró frenar, si se quiere, esta jugada de UP. Me decían que Sergio Massa justamente había jugado fuerte en poder alinear a UP y validar no solo a Forlón, sino también validar a Monzó. Y decíamos también hace un ratito que me parece que Casa Rosada demostró que el vínculo con los gobernadores sigue funcionando. Claro. ¿No? Porque cuando uno mira o repasa como quiénes estaban y quiénes no estaban ayer, algo de eso todavía le está sirviendo. Porque hubo un componente de todo en el fracaso de la sesión de ayer. O sea, no necesariamente lo que más le molestaba al gobierno pasaba por la cuestión previsional, sino también, sobre todo, el tema del debate que iba a haber entonces a la comisión investigadora y esta cuestión muy en particular que ya iba a inhabilitar, por lo menos a dejar establecidos 2 de los lugares. Recordemos también, Unión por la Patria también reclama de esos 3 lugares que tienen la auditoría justamente para diputados y para el Senado, otros 3 lugares. Entonces, en ese caso, pedía Unión por la Patria, por la cantidad de miembros, quería 2 lugares. En este caso había negociaba con el Encuentro Federal y decían 1 y 1, vamos, directamente. Claro. No, y ahora, aparentemente, para esa sesión que se está especulando ahora, que se hablaba de que iba a tener lugar el 29 de mayo, la próxima semana, y que ahora se habla de que sea el 4 de junio, justamente se dice que el tema de la AGN se dejaría de costado. Sería una cuestión para no cargarlo de temas que sean controvertidos. Otro detalle más, el hecho de que... Sí. No, la cuenta que hacían en UP en algún momento del año pasado es: tenemos 99 diputados, ahora tienen 98, pero tenían 99. Dividido 2 te da 44 y medio. Claro. 44 y medio sigue siendo más grande que los 41 que tiene la Libertad Avanza. Claro. Entonces nos corresponden 2. Claro. Por eso es que el proyecto de Menem en realidad habla de proporcionalidades y va por ese lado. Veremos en definitiva. Está bueno porque habilita el debate, pero bueno, que se pongan de acuerdo cuanto antes, porque esto tendría que resolverse más temprano que tarde, porque advertían además, ojo que hay créditos concedidos al país del BID y otros organismos internacionales que dependen de que no los van a dar si no hay AGN establecida. Vamos a un primer breve corte y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas.
Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Segundo bloque de plenario, y como decíamos al principio, bueno, finalmente hoy, y digo finalmente porque se había dicho que iba a ser la semana pasada, el jueves pasado, se anticipaba que se iban a dar a conocer las nuevas medidas, las medidas que apuntan a los dólares del colchón, y bueno, finalmente eso se postergó con el argumento de que, bueno, para evitar que fuera tomado como un anuncio electoral, más bien en realidad las cuestiones tenían que afinar un poco la letra chica y verificar que, bueno, no transgrediera ninguna de las normas vigentes y sobre todo las normas internacionales que tienen que ver con el lavado de dinero y esas cuestiones, y terminó anunciándose entonces lo que se ha dado en llamar como Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Es una iniciativa que promueve el gobierno, lo anunció el gobierno en el marco de una conferencia de prensa que encabezaron el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo. No fueron los únicos que hablaron varios más, y consta de 2 etapas. En principio, una que incluye la implementación de un decreto. En esa primera etapa, la UIF va a adecuar la normativa. Eso sobre todo me parece que, sí, ¿no, Pablo? Va a ser la cuestión que hay que resguardarla de lo que vaya a opinar, en todo caso, el GAFI. Porque, bueno, siempre te dicen, bueno, ojo con las medidas que implementan porque podés pasar a integrar la lista gris del GAFI, y siempre todos los gobiernos toman recaudos para que eso no suceda. Hay una segunda etapa que es donde, bueno, vamos a ver cuándo se da eso, y habrá un proyecto de ley para blindar a los ahorristas de aquí a futuro. Frente a las próximas administraciones, ese es el argumento que utilizaba la oficina del presidente, que emitió un comunicado mientras todavía transcurría la conferencia de prensa encabezada por Adorni. Sí, exactamente. Bueno, tiene distintos... A ver, el anuncio fue largo. Como decíamos antes, estuvo Paso, que es el titular del ARCA, estuvo obviamente Toto Caputo, estuvo Santiago Bausili, que es el titular del Banco Central. Antes había estado Manuel Adorni. Y me parece que tiene distintas aristas. El gobierno enfatiza y trata de poner sobre el tapete que no es un blanqueo, ¿sí? Pensemos que blanqueo hubo el año pasado, ¿sí? Blanqueo hubo el año pasado. También después vinieron los dólares del Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno me parece que no quiere mostrar que tal vez pueda estar necesitando dólares o que vea que haya un consumo de dólares acelerado. Lo que tratan de decir es ellos, o lo que por donde va es, bueno, vamos con un nuevo régimen que te va a dar mucho más libertad para vos mover tu dinero, lo que tengas ahorrado, lo que hayas ahorrado y que tengas en el colchón, lo que tengas no declarado, y eso te va a facilitar que vos lo puedas volcar al mercado. Hay un consumo reprimido. Esa fue una de las frases que utilizó hoy Caputo. Régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales. Bueno, ARCA, todos esos movimientos no se van a tener que informar a ARCA de manera compulsiva, ¿sí? El CITI, que es un sistema con el que se manejan los escribanos, que también tienen que ir informando las transacciones que hacen, de vueltas, de manera compulsiva, ya los escribanos no van a tener que informarla. Lo que es el régimen informativo de compra-ventas de vehículos usados, desde ahora los concesionarios no deberán reportar ninguna operación a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas, hoy informaba a partir de los 32.000 pesos. A partir de ahora los administradores de consorcio no deberán informar a ARCA. Así es, y vos mencionaste a Juan Paso, justamente, que es titular del ARCA, y veamos qué decía durante la conferencia de prensa. Bueno, como bien lo expresaron Manuel y el ministro, estamos acá para cumplir con un mandato del presidente de la Nación, Javier Milei, y venimos a dar un paso más en la reducción de la exagerada burocracia que ahogó la Argentina durante décadas. La realidad es que estoy a cargo de un organismo que nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad. Por eso desde ARCA venimos a tomar 3 decisiones que creemos que le simplifican la vida y le dan más libertad a todos los argentinos.
En primer lugar, vamos a derogar los regímenes de información, que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos. El primero, y quizás el más importante, es el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Todas las compras. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico es el CITI de los escribanos, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la ExAFIP, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación a ARCA. El régimen informativo de compraventa de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas, a partir de hoy, también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos. El código de oferta de transferencia inmueble. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad. También, otro absurdo, el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos. Además, para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario. Por otro lado, también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más la operación. Les voy a pasar a detallar los montos, pero a partir de hoy los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los saldos al último día del mes bancarios eran entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Tenencias en ALIX, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Yo compraba 10.000 pesos de una acción y era sujeto de una información. Ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Y después algo que lo dijo bien el ministro Caputo recién, las compras de consumidor final. Antes eran de 250.000 pesos en efectivo y con 400.000 pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. Hasta hoy, cuando una persona realizaba como consumidor una compra por más de 250.000 pesos en efectivo o 400.000 en otro medio de pago, tenía que identificarse, presentar documento, eso se acabó. A partir de ahora, hasta 10 millones de pesos pueden hacer una compra sin que nadie les requiera información adicional. El ejemplo icónico durante el kirchnerismo era la compra del supermercado, como bien dijo el ministro, y los distintos recortes que teníamos que hacer para evadir un control absurdo.
Ahí lo escuchábamos a Juan Paso, justamente titular del ARCA, bueno, dando detalles de esta medida anunciada. Recordemos entonces esa segunda instancia de la que hablábamos, ahí es cuando viene el proyecto de ley, no se conocen detalles, supongo yo que irá a Presupuesto y Hacienda y a la Comisión de Finanzas, imaginamos. Tiene reformas a la Ley Penal Tributaria y a la Ley de Procedimiento Tributario. Y hay reformas en ganancias que va a tener un nuevo régimen simplificado. Son dos detalles de lo que se ha conocido. ¿Esta conferencia fue en la Casa de Gobierno o en el Palacio de Hacienda? No, efectivamente, José, fue en Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, en lo que es el segundo piso de la Casa Rosada, que es el Salón de Conferencias. Es donde habitualmente Manuel Adorni da las conferencias. Bueno, es una sala de vuelta acondicionada para las conferencias, por eso se llama Salón de Conferencias. Y ahí, bueno, se utiliza para los anuncios. Ya no es la primera vez que uno lo ve a Toto Caputo, bueno, estando en esa sala, ¿no? Haciendo anuncios. También se hace, digamos, otro tipo de anuncios cuando hay otras cuestiones. Pero siempre está Adorni, digamos, encabezando o siendo el maestro de ceremonias, claro. Claro, el maestro de ceremonias, exactamente. Y después, bueno, dependiendo de qué es lo que se esté anunciando, pasa el funcionario y termina de redondear el anuncio. Podemos leer, si querés, dos medidas más que también nos quedaban ahí en el tintero. Código de ofertas de transferencia de inmuebles, COTI, un sistema que se llama COTI. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando ponga la propiedad a la venta. El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos y telefonía tampoco deberán reportar a ARCA esos consumos. Así es. Bueno, así que bueno. Medidas que tienen que ver con estas postergadas medidas que finalmente se anunciaron. Veamos otro pasaje de lo que fue la exposición de Juan Paso. Venimos a presentar un régimen simplificado de ganancias. Este régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con ARCA. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de ARCA, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados. Tiene que quedar muy claro, ARCA va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial. ¿En qué cambia con el régimen actual? Hoy todas las personas que declaran ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales. Asimismo, cualquier persona que deba declarar ganancias tiene que completar la misma declaración jurada con un gran contribuyente. Es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. A partir de ahora, y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de hacer anónimos los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y hacerle más fácil el acceso a este nuevo régimen a todos los ciudadanos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque de esta manera optimizamos los recursos de ARCA para fiscalizar las grandes obligaciones tributarias, poniendo el foco en los grandes contribuyentes y bajando el costo de cumplimiento, tanto de los contribuyentes como del Estado. Es nuestra responsabilidad como gobierno generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal, condición necesaria para poder acceder al crédito de largo plazo que permitirá
junto al orden macroeconómico, solidificar las bases del crecimiento de la economía. Tenemos que dejar de ser un país que uno compraba una zapatilla en 24 cuotas y una casa al contado. Finalmente, vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro, ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción. Ahí lo escuchamos a Juan Paso dando detalles. Bueno, imaginamos el trabajo que ya tendrán los contadores para asimilar todos los datos en este momento en el cual ya se están preparando todas las declaraciones de ganancias, por ejemplo. Entonces me parece que, bueno, tarea bueno, se habla de simplificar todo lo que son los reportes que tiene que hacer cada uno, pero evidentemente, bueno, habrá que contar con la sapiencia de los contadores y que te expliquen lo que se anunció. Sí, de hecho una de las preguntas fue eso, ahora lamentablemente no puedo precisar bien, pero una de las preguntas era, bueno, si esto aplica para la cuestión ganancias para el periodo 2024 o aplica para las declaraciones juradas y los saldos que se pagarán en el 2026, es decir, para el año que está en curso. Hubo aspectos técnicos, en la conferencia obviamente había periodistas de economía acreditados en el Ministerio de Economía y ahí por lo menos me cuesta un poquito más a mí que no es un tema que cubro, pero bueno, anuncio postergado desde la semana pasada que se esperaba que fuese jueves. Jueves pasado, sí. El jueves pasado y se postergó justamente, lo había postergado el vocero presidencial porque atendiendo a las cuestiones, dijo, no quiero que el kirchnerismo me acuse de estar haciendo anuncios en el momento de la veda electoral. Todavía la veda electoral empezaba recién el viernes, pero bueno, el jueves habló de eso Adorni y hoy decía estas cosas el vocero presidencial. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Pero no se confundan con estas palabras. No vamos a ni un centímetro en nuestra batalla contra el crimen. Y ahora vamos a destinar los recursos debidamente para combatir a quienes sí cometan delitos, para castigarlos con todo el peso de la ley. Precisamente porque en nuestro gobierno el que las hace las paga. Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores. El mandato de la presidencia de Javier Milei es dar vuelta a la página de la miseria de nuestra historia y encauzarnos de forma definitiva en un verdadero sendero de crecimiento. Un paso indispensable en este camino es volver a atraer a los argentinos de bien hacia la formalidad, fomentando así la generación de riqueza. Hoy la confianza de la gente en el Estado está rota. Para repararla, el Estado primero tiene que volver a confiar en la gente. La confianza es una autopista que va en ambas direcciones. Para recibirla hay que darla. Solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente, el país podrá salir adelante de una vez y para siempre. Vamos al vocero presidencial hablando de, bueno, el eslogan que tiene este plan, que es tus dólares, tu decisión. Y eso es un poco las medidas que apuntan a los dólares del colchón que están cuantificados más o menos recién averiguar. Obviamente no hay detalle puntual de cuánto es lo que hay, pero una estimación es 244.807 millones que hay bajo el colchón de los argentinos. Ajá. Y una exteriorización de dólares de 425.000 millones más o menos es lo que se calcula. Y bueno, es lo que siempre a todos los gobiernos, todos trataron de convencer y veremos si en este caso, bueno, ese plan de convencimiento llega un poco más lejos que los antecesores como para que puedan llegar a atender este reclamo
Y veamos qué decía la figura central de este plan, que es el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Cuál es la situación actual? Hoy por primera vez estamos en una macroeconomía mucho más ordenada, ¿sí? Es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada, pero además hago mucho hincapié en esto porque es importante entenderlo, está ordenada por decisión política, por decisión presidencial. O sea, esto no solo es algo que en términos económicos no hemos visto en 124 años, sino que mucho menos lo hemos visto en términos políticos. Ha habido algún momento en particular que Argentina no tuvo déficit fiscal, 10 años de 124, pero esto se dio en líneas generales porque se estaba saliendo de una megacrisis de mercado y como ustedes saben, cuando hay una crisis de mercado, el ajuste lo hace muy brutalmente el mercado, ¿no? Licuando salarios, licuando gastos. Entonces, hay un periodo en el que esa recuperación hace parecer que la situación mejora. Pero si esto no es producto de una decisión política, pasa lo que le pasó siempre a Argentina. Esos periodos apenas duraban 2 o 3 años. La gran diferencia con respecto a ahora es que hubo una decisión presidencial de llegar a este orden macro. Lo escuchábamos al ministro de Economía poniendo la frutilla del postre a lo que fueron los anuncios de hoy. Durante toda la jornada y durante todos los próximos días se va a ir desgranando todos los detalles de esto que resulta muy complejo para comprender, pero bueno, que las medidas por lo menos se comprenden en líneas generales. Habrá que ver, después le dejamos a los contadores que se ocupen de verificar los detalles puntuales de cuando haya que hacer declaraciones de bienes, pero bueno, eso quedará para el futuro. Vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Tercer bloque de plenario y bueno, ahora volvemos a lo que fue la actividad legislativa en esta semana y sobre todo lo que fue la sesión de ayer, la sesión en minoría, porque bueno, lo que hubiera sido una sesión como pedía la oposición, bueno, justamente, bueno, quedó en expresiones en minoría, 3 horas de exposiciones, bueno,
Hubo hasta incluso un diputado que aprovechó para hacer el homenaje que tenía previsto, fue el diputado, el ex gobernador de La Rioja, Sergio Casas. Sergio Casas, justamente, que aprovechó para hacer sobre el final el homenaje, decirlo, que ya hubiera quedado fuera de tiempo en otro momento. Mucho se habló de lo que terminó sucediendo y había muchas expectativas respecto de cómo iba a impactar lo que fue las elecciones del domingo anterior, bueno, en la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Y de eso nos va a contar un poco nuestra compañera Daniela Romero, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela? Hola José, hola Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, Daniela. Bueno, ¿cómo viste la sesión de ayer? Y bueno, eso que decíamos, ¿no? Un poco el alineamiento del PRO en sintonía con La Libertad Avanza a partir de lo que había sucedido el fin de semana pasado. Sí, efectivamente, bueno, yo creo que esa fue una de las noticias, más allá de, obviamente, el alineamiento que tiene que ver con los gobernadores puntualmente. Estaban los ojos puestos en cómo iba a actuar el PRO, porque era la primera prueba después de la derrota histórica del domingo, ¿no? Y efectivamente el PRO se alineó con el presidente, con el hecho de no dar quórum, a pesar de que había cierto sector del PRO que de todos modos estaba quizás a favor de, por ejemplo, el aumento del bono, ¿no? Jubilatorio. Pero también hay que decirlo, el PRO siempre tuvo esta línea de nosotros no vamos a dar quórum para una sesión que no pedimos nosotros. Pero la realidad es que en el medio de los acuerdos por la provincia de Buenos Aires y también algo que siempre analizamos acá, que es el electorado del PRO también tiene como una idea, no se pueden tampoco distanciar tanto. En medio de todo eso, por supuesto que la decisión fue mantenerse alineados. Y vamos a hablar un poco de cómo fue que se tomó esta decisión. Hubo una sola excepción, que fue la de Álvaro González, algo que siempre suele suceder, algo muy común. Corresponde más a la línea de Horacio Rodríguez Larreta. Y fue el único que bajó a dar quórum en la sesión de ayer, después de que hubo una reunión de bloque en la que habían decidido en conjunto no ir a dar quórum. Esta reunión de bloque fue también un primer acercamiento después de las repercusiones por las elecciones del domingo. Si pasamos a la siguiente placa, esta reunión de bloque se dio a las 18 antes de ayer y que básicamente, a ver, no es que decidieron no romper, porque fue una decisión que ya habían tomado hace tiempo atrás, cuando se empezó a discutir a partir de la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, que fue como la primera vez que se puso sobre la mesa la posibilidad real de decir, che, ¿qué hacemos? Nosotros nos partimos. No es que se habló específicamente de eso, pero sí, de alguna forma se ratificó que lo mejor era mantenerse unidos. A esta reunión de bloque no asistió Silvia Lospenato, pero sí fue María Eugenia Vidal, y de hecho por lo que trascendió de algunos diputados es que en esa reunión de bloque hubo chispas. No es que fue, o sea, fue una reunión que salió muy bien, pero hubo chispas porque, bueno, justamente lo que les mencionaba recién, había un sector que estaba de pronto más cercano a apoyar un aumento en los bonos de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Un distanciamiento que ya habíamos visto cuando fue la firma de dictámenes y que también vimos en la campaña, porque recordemos que Silvia Lospenato en una entrevista criticó que el ajuste cayó sobre los jubilados. O sea, fue algo que de pronto tras haberse ella ausentado a la votación de las jubilaciones el año pasado y después blindar el veto del presidente Javier Milei a esa primera ley que salió el año pasado, ¿recuerdan? Después de eso, en campaña de pronto empieza a surgir como un reclamo del cual el sector del PRO que competía con los libertarios
empezaron a alinearse con la oposición en ese sentido. Y ahí fue como que pegaron un poco el grito en el cielo, claro, los que claramente defienden y quieren seguir defendiendo el plan económico, porque de hecho un poco el discurso durante estas últimas semanas desde el PRO era: no, nosotros defendemos las instituciones, tenemos diferencias con las formas, pero el plan económico lo sustentamos, ¿no? Justamente el pilar fundamental de campaña de La Libertad Avanza, justamente el plan económico, ¿no? En eso no se discute. Entonces, bueno, ahí hubieron un poco de chispas, porque el PRO, ya antes de la elección en sí, es una línea que habían bajado, ¿no? El tema fiscal no lo podemos tocar, no lo queremos discutir, no hay chance de que nosotros apoyemos esto. Pero bueno, de estos 35 miembros que tiene el bloque de Ritondo, por supuesto que tenés como distintas facciones, ¿no? Los que están más cercanos a Patricia Bullrich, o sea, al gobierno, los que están más cercanos al expresidente Mauricio Macri, a los que hacen su juego más derrotista, tenés un poco de todo, y ahí está Cristian Ritondo haciendo equilibrio, ¿no? Pero si se rompen y se empiezan a dividir estas facciones, ese equilibrio que hace Cristian Ritondo se empieza a desordenar, y eso es lo que el gobierno no quiere. De hecho, lo que dicen los propios diputados del PRO es el oficialismo al que le conviene que nosotros nos mantengamos unidos, porque si nosotros nos rompemos, no podemos unificar la decisión del bloque, que fue exactamente lo que pasó en la sesión de ayer. ¿Cómo? Claro. O sea, la posibilidad de ellos de poder decir, bajemos la línea, no vamos a dar quórum, por más que tengas un otro jugador libre, como pasa con Álvaro González, como pasa con Héctor Baldassi, pero digo, más allá de algún que otro jugador libre, la unidad de bloque puede ayudar más al gobierno que lo que significaría que se empiecen a fragmentar, que se empiecen a partir, porque es más difícil de controlar. Eso es lo que también dejan trascender, ¿no? Que el propio gobierno, gobierno dice... Sí, pues en la práctica, claro, digamos, estaría casi política, en términos políticos, digo, estarían fragmentados. ¿Qué quiero decir? No sé, Arabia, Milman, Giudici, responden directamente a Patricia Bullrich. Claro, quien se afilió, sí, ¿no? A días de la elección porteña fue Plaza, Carina, bombos, platillos, toda estridencia, y se afilió a La Libertad Avanza. Claro, pero dicen en el gobierno algunas voces de La Libertad Avanza que no es tanto negocio, ven que no es tanto negocio hacer afiliar a que les resulta más conveniente tener aliados que afiliados, porque una vez que pasan a ser afiliados ya son uno más. Es muy distinto cuando vos tenés alguien del PRO, por ejemplo, o no alguien del PRO, tenés el PRO que masivamente te termina apoyando, más allá de lo que sucedió el domingo pasado, que terminó siendo una paliza, por lo menos de la que le dio La Libertad Avanza al PRO en términos electorales. Algunos diputados igualmente que están muy tratando de cortarse solo, pero no lo pueden hacer porque no reciben el mandato para eso, pero están en plan diferenciador. Obviamente está Arabia, el diputado Arabia, que es el más bullrichista de todos, con un pie ya listo para salir. Me hacían referencia en plan de diferenciarse del PRO. Claro, del PRO. Y algunos se diferencian eliminando la palabra PRO de su bio. Por ejemplo, lo llamó la atención en estos días que... mira qué buena observación. Por ejemplo, es el caso de Sabrina Smechet, que sacó diputada del PRO, ahora está desdiputada solamente. Lo mismo Arabia, obviamente, que lo debe haber hecho hace más tiempo. Y también Fernando Iglesias, que la semana pasada se la pasó discutiendo con todo el mundo, viste que él pelea con todo el universo de X, y explicando que él no se iba a La Libertad Avanza, pero eso no implica que esté lejos del gobierno. Claro. Exactamente, José. Me gustó la observación esta de la vida, no me había dado cuenta. Hay que mirarles a todos, sí. Sí. A mí lo que me decía un diputado ayer es: nosotros seguimos juntos de milagro. Claro. Es un poco, a mí me hace acordarnos ustedes de cuando empezó a quebrarse el bloque de la UCR, que se acuerdan, que en su momento era no nos vamos a romper, hasta que un día se partió en 3. Hoy tenemos 3 bloques radicales
en la Cámara de Diputados. Yo creo que orgánicamente eso puede llegar a suceder, pero no creo que les convenga hacerlo antes de las elecciones de octubre. Claro. Y hablemos un poco de las elecciones, porque esto por supuesto que no es ajeno. Ahora la batalla, el foco principal va a estar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La idea de la elección porteña fue sacarle el bastión al PRO, bueno, ahora la idea es sacarle el bastión al peronismo. Y para eso necesitan claramente ir juntos, eso no está en discusión en lo que tiene que ver con el acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Reitero esto del juego de Ritondo siendo equilibrista, porque lo hizo durante todo el año pasado también, porque los chispazos que se dieron ahora en campaña con Macri no fueron los primeros, aunque sí, por supuesto, que llegó como a su pico. Y siempre dando un discurso de yo soy el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, como él también ratificando su propio liderazgo, algo que Casa Rosada también reconocen, dicen, Ritondo no es Macri, y el liderazgo de Macri no cabe dudas dentro del gobierno que el liderazgo de Macri no es sostenible, ¿no? Y de hecho, más de una vez han interpretado que Ritondo hace su propio juego dentro del PRO, ¿no? Esta idea de reinventarlo de alguna forma y hacerlo valer, que eso es un poco lo que dejó trascender en las declaraciones que dio esta semana y que la verdad es que fueron las primeras declaraciones después de mucho tiempo de silencio, porque también Ritondo, tanto como Diego Santilli también, se llamaron bastante en silencio, no criticaron al gobierno por ficha limpia, no estuvieron en esa campaña sucia de la ciudad de Buenos Aires, como le dicen, ni no se prendieron en ninguna. Claro. Sí, bueno, son bonaerenses, ¿no? Son dirigentes bonaerenses. Con un pasado porteño muy Todos marcado. con pasado porteño, tal cual. Los José. dos presidieron la legislatura porteña. Exactamente. Dato Pero bueno, hace rato que aleatorio. quieren hacer política o que hacen política en la provincia, entonces Sí. quedaron como Sí, fuera pero de esa pelea, digamos, ¿no? quedaron fuera de esa pelea también porque ellos no están de acuerdo con las acusaciones de Macri, digámoslo todo. A ver, ellos, por ejemplo, la cuestión de ficha limpia, y no solamente ellos, otros diputados macristas, por decirlo de alguna forma, a mí me han dicho lo que acusan al presidente Javier Milei por lo de ficha limpia, el supuesto llamado a misiones, eso les parece mentira, les parece delirio, porque no creen que sea verdad que el presidente haya personalmente hecho un llamado en ese sentido. O sea, también hay algo que tiene que ver con que hay muchos dirigentes del PRO, muchas figuras del PRO que no estaban de acuerdo con esa línea de Macri y de los Penato. Tuvo Ritondo el gesto de todos modos, estar en el momento, subir al escenario cuando los Penato da su discurso en el búnker. Eso fue novedoso, estuvo ahí calladito, en silencio, pero desaparecieron obviamente durante la campaña, pero sí ahora lo que ellos ratifican es el valor que tiene el PRO, y nos encontramos todavía en esta incertidumbre grande de, bueno, ¿cómo van a terminar? ¿En qué va a terminar este acuerdo? ¿No? Porque todavía dicen, no sabemos si es un acuerdo de dirigentes o es un acuerdo de partidos. Bueno, la definición por ahora es que a nivel nacional, porque un poco también en la reunión del bloque del PRO se empezó a hablar de la situación en cuanto a podemos negociar, quizás mantener la identidad del PRO en alguna de las dos elecciones, entre la provincial y la nacional. En el gobierno descartan completamente que la nacional pueda llegar a ser compartida. Lo descartan. Claro. La elección nacional va a ser puro La Libertad Avanza. Fin. Claro. No hay chance de negociar eso. Eso es lo que también dejaron trascender en estos últimos días, tan movidos por las repercusiones del domingo electoral. Chicos, esta semana yo siento que pase ya un montón. No sé, 1000 años. Sí, no, lo que pasa es que después del domingo, donde de alguna manera me parece que Karina queda fortalecida, ¿por qué te voy a regalar el sello en la provincia de Buenos Aires? Ajá. Algo de eso deben estar pensando, ¿no, Dani?
Claro, pero... Sí, obviamente que se empodera el sello libertario. El tema es que también, a ver, varias cuestiones. Primero, la orden, digamos, entre comillas, es del presidente es ganémosle sí o sí el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ellos interpretan. ¿Cómo hacemos esto? Yendo todos juntos. No nos podemos fragmentar, no podemos acá medirnos. O sea, acá vamos todos juntos porque si no, obviamente que después también va a depender de qué es lo que haga el peronismo, si se divide, si no se divide, está también esa incertidumbre, eso va a descomprimir también las negociaciones. Pero en principio también lo que dicen algunos armadores bonaerenses es, nosotros en realidad tenemos que definir cómo vamos a armar la lista de la cúpula, pero los intendentes ya acordaron todos. El acuerdo está avanzado un montón, ellos ya tienen todo acordado, o sea, toda la base bonaerense ya está. El tema es si va a ser una especie de coalición. Yo entiendo que un poco lo que están pensando hacer es en la provincia de Buenos Aires hacer algo como fue en Chaco, ¿no? Esta especie de acuerdo de la Libertad Avanza Pro, y a nivel nacional va a ser solamente la Libertad Avanza. Claro. Obviamente que también están los radicales en esta negociación, no solamente el PRO, pero bueno, es claramente una situación que deja muchísima incertidumbre después de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, porque venimos hablando de esto un montón. Decíamos, lo que pasa en la ciudad va a definir lo que va a pasar en la provincia, lo que va a pasar en otros distritos, y en el medio tenés un PRO que está intentando de alguna forma sobrevivir. Claro. ¿Cómo y con quién? Esa es la gran pregunta, porque a Macri medio que ya lo corren de costado, ¿no? Lo decía el propio presidente el domingo, ¿no? El acuerdo con la provincia va a ser, aunque a Macri no le guste. Y de hecho, o sea, el acuerdo ya está avanzadísimo, eso es cierto, como te digo, ya hay una base muy sólida, pero bueno, acá se empiezan a medir las marcas, ¿no? Y también en el medio, cómo Ritondo termina haciendo de vuelta, y reitero con esto, ¿no? Este equilibrio entre mantener la identidad del PRO, de alguna forma mantenerse como líder, separándose y distanciándose de Macri, pero no tanto, porque es como que tiene la bendición de él para llevar adelante esta tarea, y al mismo tiempo teniendo una relación muy cercana con el gobierno, llevando adelante esta reforma y teniendo un bloque completamente fragmentado que trata de mantener ahí de alguna forma que no se... Que se doble pero que no se rompa, ¿no? Esa está buena, está bueno para como definición. Daniela, muchas gracias, ¿eh? Gracias como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, era nuestra compañera Daniela Romero. Y veamos, estábamos hablando del PRO, obviamente, de la relación del PRO y la Libertad Avanza. Y veamos entonces lo que decía el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, en la reunión de la AmCham. Yo soy presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, presidente del bloque del PRO, sí. Trabajo para que en la provincia de Buenos Aires haya un frente en común con la Libertad Avanza para, de una vez por todas, desterrar el populismo en la provincia de Buenos Aires. Frente, no paso de dirigentes. No tiene que haber paso de dirigentes. Yo creo que un frente, una alianza, ir juntos en una elección, aquellos que pensamos en el cambio profundo y que debe llegar a la provincia de Buenos Aires, entendiendo, no pasó hace mucho tiempo las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, fue la semana pasada, y vimos lo que es un gobierno durante años donde la prioridad está en otro lado, no está en la gente, no está en la seguridad, no está en la infraestructura, no está en la educación, no está en la salud. La prioridad está en sostener un poder por tiempo indeterminado en la provincia de Buenos Aires y de ahí aguantar hasta que puedan hacer gobierno, como decía Bien. Rodrigo. Así que nosotros tenemos una misión en la provincia de Buenos Aires, entendiendo cuál es nuestra responsabilidad, que principalmente es la gente nos pide que vayan juntos, no vuelvan a cometer los errores y hay que aprender de los errores que cometimos. Bien. Ahí lo escuchábamos al presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, sí. Hablando justamente de lo que hablábamos con nuestra compañera Daniela, un poco el acuerdo, el acuerdo ya está establecido, solamente tenía que transcurrir las elecciones del domingo pasado. Sí.
Y ahora, por lo menos, bueno, hay un guiño entonces del presidente o del gobierno, del Triángulo de Hierro, digamos, hacia la posibilidad de que, bueno, en las elecciones del 7 de septiembre por lo menos vayan juntos en forma oficial y como frente. Y en las elecciones nacionales, que son las que le interesan al gobierno, que vaya como la libertad avanza, lo cual no implica que no haya dirigentes dentro de las listas. Sí va a haber, claramente, pero van a estar figurando como parte de las listas y después irán a donde quieran ir una vez que transcurra la elección. A partir del 10 de diciembre se sumarán a la fuerza que sea, o bien a la Libertad Avanza, o irán a la... Sí. Un poco reeditando lo que fue en esa experiencia con el Frente Renovador en 2013. En esa oportunidad hubo 3 miembros del PRO en las listas. Exactamente, eso es lo que está instalado, ¿no? La idea de un frente a nivel provincial y la idea de un no frente o de un purismo libertario a nivel nacional el 26 de octubre. Veremos qué termina pasando, ¿no? Verdaderamente, sí. Porque me parece que la elección en la provincia de Buenos Aires es compleja. Ahí hay algo de la territorialidad que seguramente el PRO ganó y mucho. Sí. A lo largo de los años. Recordemos que además el PRO con el radicalismo gobernó la provincia entre el 2015 y el 2019, cuando María Eugenia Vidal era orgullosamente bonaerense. Así que, bueno, calculo que hay algo ahí que el PRO le podría aportar a los libertarios en una elección que es inédita, en el sentido de que va a haber 8 elecciones al mismo tiempo. La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones. Va a ser yo soy bonaerense, yo soy orgullosamente bonaerense. Sí. Nacido, no, vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero me encanta la provincia de Buenos Aires. Voy a votar en la primera sección electoral. Ajá. Así que conozco la provincia y va a ser muy interesante periodísticamente ver qué hace cada espacio porque es cómo atraes el voto en una geografía tan grande sin tener un candidato firme. Así es. Bueno, veremos entonces qué pasa. Yo me pregunto, y dejo eso solo picando, ¿qué pasa con la personería jurídica? Porque si no participas en una elección, es un tema. Mañana lo seguimos desarrollando. Gracias, Pablo. Por favor, un placer. Bueno, nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 15. Ustedes quédense en la continuidad informativa de DTV con Amanda Alma, Fernando Fracchelli y sus pasos perdidos. Hasta mañana.